Buenas noches, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga de una manera muy especial en esta preciosa noche. Es para mí un enorme privilegio el poder compartirles la bendita palabra del Señor, ya que para eso nos ha llamado el Señor Jesucristo. Y déjame decirte que para uno que habla de la palabra de Dios en todo momento, uno está inquieto por querer conocer, por querer dar a conocer este santo evangelio, pues es la misión que Dios nos ha encomendado. Pero muchas veces, mi amado hermano y amigo, nos desviamos por cosas que creemos que son de Dios y no son de Dios. Pero el tema en esta noche, sin querer ser controversial, con todos ustedes se llama: pero recibirán poder. Amén. Y vamos a basar nuestra lectura de la palabra allá en Hechos capítulo 1, versos 5 al 8. Y dice la bendita palabra exaltando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesús les respondió: no les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Pero recibirán poder, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Otra versión dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y testificaréis en Jerusalén, en Judea y en Samaria y en todos los confines de la tierra. Amén. Vamos a orar en esta preciosa hora para que sea Dios el que guíe nuestras vidas, el que guíe nuestra manera de poder decir la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos toda honra y toda gloria, porque solo a ti te pertenece, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado, Padre mío. Gracias en esta hora por este privilegio enorme que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Usa mi vida y que tu pueblo reciba bendición a través de tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, no está prisionera, sino que ésta producirá el fruto que tú quieras que produzca en cada vida y en cada corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a los que van a estar conectados en esta noche, escuchando tu palabra, Señor. Y los que van a reproducir estas grabaciones en otro día, Señor, bendícelos de igual manera. Que nadie se quede, Señor amado, sin escuchar el consejo de tu palabra. Porque los tiempos son difíciles y las señales, Padre mío, cada día se cumplen cada vez más. Señales de que tu venida está cerca y tu pueblo no está preparado, Señor. Gracias por hablarnos a tiempo y afuera de tiempo, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Todo honor y toda gloria sean para ti en esta noche. Añade bendición a través de tu palabra a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y recibiréis poder, dice la palabra, mi amado hermano y amigo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo para hablar de la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Jesús, dice la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 18.
Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Otras versiones dicen hasta el fin del mundo, pero acá enfatiza hasta el fin de la historia. Eclesiastés dice: todo discurso oído y por oír, todo libro escrito y por escribir se resume en esto: teme a Jehová tu Dios y practica el bien y la misericordia. Podríamos agregarle, mi amado hermano y amigo. Pero ha llegado el momento, mi amado hermano y amigo, en que Dios llama a su iglesia para tener su encuentro, ese encuentro glorioso con su Señor Jesucristo, mi amado hermano y amigo. Hoy podríamos hablar de las señales, de las guerras, de los terremotos, de los sismos, de los huracanes, de los vientos gélidos y helados que pasan, mi amado hermano y amigo. Pero ¿cómo puede ser posible hoy en la actualidad un acontecimiento tan glorioso cuando la iglesia no está preparada? No me dejará usted mentir que estamos pasando lo que aconteció con las 10 vírgenes, que 5 eran sensatas y las otras eran insensatas. No por falta de la palabra, porque la palabra fue dada cuando dice: voz del que clama en el desierto, diciendo así, dice el Señor, enderezad vuestros caminos. A través de Juan el Bautista, el profeta del desierto, mi amado hermano y amigo, llamando a la gente a un arrepentimiento. Pero no es por causa de que no haya palabra de Dios que la iglesia no esté preparada, sino por causa de que los líderes, que sus atalayas se han vuelto materialistas. ¿Por qué estoy hablando yo de esta manera en esta noche, mi amado hermano y amigo? Porque quise dejar de anunciar el Evangelio Santo, pero el Señor no me deja en paz y me da revelaciones. Me enseñaba en una visión de noche mientras dormía, dice uno de los profetas. Había una congregación, y no voy a decir el nombre de la persona que pastorea esa congregación, pero que existe aquí en la aldea. Estaban teniendo un culto evangelístico. Y yo iba a ser el encargado de repartir la palabra del Señor, pero la persona que está a cargo de esa iglesia me dijo: voy a iniciar yo dando las gracias porque asisten a la campaña y después te dejo el tiempo para que sigas orando. Y la hermana pastora empezó a hablar. Y después me cede el micrófono y empiezo a ministrar yo la palabra de Dios al pueblo. Y el pueblo empezó a gritar y a caerse y a devanarse en el suelo, como ungidos por el Espíritu Santo, mi amado hermano y amigo. Pero la pastora, cuando vio esta situación, me arrebató el micrófono y empezó a hablar que era grande lo que estaba aconteciendo. Y al momento se fue la unción en ese servicio y todo se volvió a la normalidad. Y se me quedó viendo con resentimiento. Y yo, viendo lo que acontecía, se empezó a preocupar por una pareja de la congregación que no había llegado, porque era la encargada de llevar aparentemente la pintura para pintar el templo. Hasta que otros 2 hermanos se comprometieron a llevar su personal que ellos administraban en la vida real para poder
pintar la iglesia y poder proveer a ellos, pero la pastora no hallaba ni qué decir ni qué hacer. Y escuché una voz que me dijo: mi pueblo se ha vuelto muy materialista porque han puesto su confianza en los templos como monumentos erguidos para tener de qué gloriarse. Se han olvidado de predicar mi palabra, de advertirles a la gente de que el alma que pecare, esa es la que va a morir. Por esa situación, mi amado hermano y amigo, tuve que comunicarme por medio del chat con mi sobrino y le dije que me concediera, aunque sea solo un día, para predicar la palabra, porque el Espíritu me redarguye y me dice que hay cosas que en las congregaciones pasan y se tienen que aclarar, porque el pueblo se ha vuelto materialista y ha puesto su confianza en los grandes templos. Ha puesto su confianza en aquellos templos para vanagloriarse y decir que es por el Espíritu Santo que han logrado construir esos grandes templos. Pero no es así, mi amado hermano y amigo, porque el Señor Jesucristo no mandó a construir templos, Él mandó a predicar la palabra. Llega la hora y la hora es, y ahora es, le dijo a la mujer samaritana, en que ni en Samaria ni en este monte se predicará, sino que el Padre busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todo lo material en esta tierra es pasajero, porque Dios puede mandar un terremoto y lo destruye. ¿Y dónde está la honra y dónde está la gloria para aquellos que han construido esos megatemplos, esos megas edificios? La iglesia no está preparada por causa de los líderes, de los atalayas que se han vuelto materialistas, que han hecho errar a la iglesia y la han hecho vagar por caminos equivocados, mi amado hermano y amigo, diciéndoles paz, paz, y no hay paz, tapando el pecado y ocultando la verdadera misericordia de Dios, fingiendo estar ungidos para trasquilar solamente la lana de las ovejas que no escuchan la voz de su Señor, porque dieron oídos a palabras embriagantes de mentira cuando sus trasquiladores las animaban diciéndoles que no les iba a ir mal, pues Dios perdona porque es Dios de amor. Pero se les olvidó decirles el contexto, mi amado hermano y amigo, y usaron el texto como pretexto para desviar a la iglesia del Señor. Se olvidaron de decirles que también es fuego consumidor. Las han atiborrado de enseñanzas viles tan solo para obtener ganancias deshonestas, pues se han olvidado que Dios es el que los sostiene y que el obrero es digno de su salario. El apóstol Pablo en una ocasión dice: así que el que no trabaje, pues que no coma. Pero toda obra en el Señor es recompensada, mi amado hermano y amigo. Y aquellos que buscan la ganancia deshonesta, trasquilando a sus ovejas, ellos ya tienen su recompensa porque lo hacen por un salario. El asalariado, dice, hablando del Señor Jesucristo, del cuidador de las ovejas, ve venir al lobo o ve venir el peligro y las deja abandonadas. Pero el buen pastor, haciendo referencia de él mismo, dice el Señor Jesús, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voz es la que hemos escuchado nosotros, mi amado hermano y amigo? Ha sido la voz de mucho lobo rapaz disfrazado de oveja. Y las ovejas descarriadas han pagado precio por sus maldades, creyendo que Dios ha perdonado sus iniquidades, y lo único que han hecho es
engrosar el bolsillo de sus trasquiladores, que cual lobos rapaces han abandonado a la perniquebrada, han abandonado a la oveja herida, no han ido a sanarle sus heridas, contrario de los mandamientos que Jesús dijo. Jesús dice, enseñándoles que guarden todos los que yo les he dicho. Yo soy el buen camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo eso no lo dicen en las congregaciones. Ministros que se han dedicado a la obra material como si Dios les haya mandado a levantar monumentos como erigidos a Él, pero es para su propia gloria. ¿Se acordarán ustedes cuando empezó la mega obra de la casa de Dios, valorada en millones y millones de dólares? Cuando le preguntaron a su líder general, y no voy a decir nombres porque todos lo conocemos, hermano pastor, pero cuando se acabe el arrendamiento, porque no es propio, arrendaron ese terreno para hacer ese megatemplo por 30 años. Cuando se acabe ese lapso de años, ¿quién irá a hacer cargo? Eso sí, yo no lo sé, dijo. Para ese tiempo yo ya no voy a estar aquí. ¿Para quién es la obra? ¿Para Dios o para el hombre? ¿Para qué el hombre erige esos grandes monumentos diciendo que Dios le ha mandado construir una ciudad de Dios llamada así por los mismos personajes que la construyeron? Jesús nos ha enseñado a pregonar su evangelio para que la gente sea salva y no se pierda. Es lo que leíamos en el capítulo 28 de San Mateo, de su verso 18 al 20, mi amado hermano y amigo. Tampoco han entendido que no es el templo físico material en sí lo que interesa, donde se debe adorar a Dios, sino que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, y no en los templos. Hay que honrar a Dios con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, que son el templo y morada de Él y de su Espíritu Santo, mi amado hermano y amigo. Tú puedes estar orgulloso de una obra, de un templo que hayas levantado en nombre de Dios, cuando Dios no te pidió levantar ningún templo, y puedes decir, yo lo hice porque Dios me lo pidió. Pero puedes vivir una vida engañada, una vida de injusticia, llena de pecado y de maldad, y crees que por haber erigido un monumento a Dios vas a la salvación eterna. Juan, el profeta del desierto, Juan Bautista, les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Más bien hagan frutos de verdadero arrepentimiento. Porque el pueblo de Dios ocultaba su pecado y se hacía pasar por santo. Los que estaban a cargo de los rebaños de Dios trasquilaban a las ovejas y se las comían. Y después se presentaban como que si no había pasado nada delante de Dios y abandonaban a las que se quebraban las piernitas. Por eso dice la palabra, y abandonaron a la perniquebrada y no fueron por la descarriada. No debemos de ser engañados, mi amado hermano y amigo, por aquellos que nos dicen que todo estará bien, aun cuando Dios ha venido para pedir cuentas de lo que hicimos o dejamos de hacer, hasta de toda palabra ociosa salida de nuestra boca, mi amado hermano y amigo. No sé si ya te he contado, mi amado hermano y amigo, que en una ocasión un hermano de la iglesia donde yo perseveraba dijo
el Señor me dijo que yo debía de terminar de pagar el terreno. Y empezó muy voluntariosamente a pagar, pero ya faltando como 3 o 4 cuotas para terminar de pagar el terreno donde se erigió ese templo, empezó a tener problemas en su familia y dejó de pagar. ¿Quién fue el que le habló? ¿Fue Dios? ¿O fue Satanás el que engordó sus oídos creyendo que Dios le había hablado? Porque cuando Dios habla, la oveja obedece y cumple lo que ha prometido a Dios. Por eso es que muchos se embarcan en palabras ociosas diciendo: yo voy a dar mi diezmo y no importa, yo lo voy a dar y lo voy a dar aunque no tenga trabajo, y se queda sin trabajo, o por X o Y situación se gasta lo que es de Dios y ya no cumple. Por eso no debes de hacer promesa ni voto delante de Dios si no lo vas a cumplir, mi amado hermano y amigo. Traficantes de almas, dice el Señor. Mercenarios de la palabra que juegan con la fe de los creyentes, diciéndoles: traigan todo su dinero, traigan sus propiedades, que Dios les va a dar más. Juegan con la fe, trafican con la fe de las personas. Hay personas que son pobrecitas y se quedan sin nada, aún con lo del sustento del día todo lo entregan, mientras que aquellas ovejas andan en carros lujosos con buenas casas. Y cuando hay necesidad en las personas, ni siquiera se atreven a mandarles una ofrenda. Al contrario, cuando las personas ya no pueden diezmar, las abandonan a su suerte, mi amado hermano y amigo. Oh almas adúlteras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Tengan por seguro, dijo el Señor Jesucristo, que si yo no hubiera venido y no hubiera hablado estas palabras, si ustedes no las hubieran escuchado, su condena fuera menor. Pero cuando vine, por cuanto vine y escucharon estas palabras, su condenación es más grande, porque aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por cuanto oímos la palabra dada por Cristo y no la obedecemos, nos convertimos en culpables doblemente. Y óigame esto, mi amado hermano y amigo, yo no quiero ni pensar qué juicio viene sobre todo aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Es culpable doblemente. Y para los atalayas de los templos, aquellos que se encargan de tocar las trompetas cuando ven venir al enemigo y el peligro, y no dicen nada y se quedan callados, son culpables doblemente también, porque pudieron advertirle al pueblo y no lo hicieron, mi amado hermano y amigo. Fíjate que en el libro de Zacarías se hace la relación de la palabra en que Dios le autorizó a los pastores matar a un porcentaje de las ovejas, pero estos se pasaron de la cuota y empezaron a matar a diestra y a siniestra sus ovejas, y las trasquilaban y las dejaban abandonadas, y veían venir al enemigo y ni siquiera daban la alerta. Por tanto, dice ese libro profético de Zacarías: yo castigaré y destruiré a cada uno de estos pastores, por cuanto hicieron errar a mi pueblo, llevándolos por caminos desconocidos. Esta sierva del Señor, la que les narro en la visión que tuve, en una ocasión me dijo: nosotros los predicadores tenemos la culpa porque no les decimos la verdad a la gente.
Porque cada uno por la profesión que tiene utiliza reglas y emplea estrategias para atraer a la gente, pero no se les predica la verdad. Entonces, todo líder es culpable cuando no le dice la verdad a la gente. Cuando viendo que está cometiendo pecado, lo deja pasar. Personas que viven en adulterio, en fornicación, que teniendo su esposa se van con otra. Abandonan a sus hijos como que si fueran mercancías. Como que si fueran mercancías de cambio por el pecado. ¿Y ustedes creen que todo eso no lo va a juzgar Dios? Si Dios empieza a juzgar, empezará a juzgar a los de la casa. A nosotros los cristianos, los que decimos ser hijos de Dios, por nosotros empezará el juicio. Porque ya el mundo, por no haber creído en Cristo, ya ha sido condenado. Pero a todo aquel que creyó en Jesucristo, que lo recibió como Salvador de su vida, Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, dice la palabra, mi amado hermano y amigo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda pues la recompensa del impío y del pecador? Y aquel que estando en el arado voltea a ver para atrás no es digno de mí, dice el Señor en su palabra, mi amado hermano y amigo. Pero miren lo que es la misericordia de Dios. Dios dice que no queriendo que nadie perezca, sino que todos nos volvamos a un arrepentimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Evangelio según San Juan. Hermano y amado y amigo, recapacita cómo estás viviendo tu vida. Tú que eres líder de una congregación, tú que eres el pastor de una congregación, no engañes a la gente, predícales la verdad, porque Dios demandará de ti de toda palabra ociosa que salga de tu boca. Adviérteles que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y que no perdonará ninguna iniquidad si no se arrepiente. Adviérteles y diles, señálales lo mal que están viviendo delante de la presencia de Dios. No importa, como te decía en una ocasión, que ya no te hablen, que ya no te saluden en la iglesia. No importa que ya no te inviten para ir a predicar a lo libre. Pero tú adviérteles. Porque Dios quiere almas que se salven y no quiere leña para el infierno, mi amado hermano y amigo. Por eso es que es necesario seguir predicando la palabra, aun cuando ya no lo queremos hacer. Dios nos vuelve a traer para que lo volvamos a hacer, mi amado hermano y amigo. Porque hay cosas que no se nombran en las congregaciones, que los líderes callan. Y Dios dice en su palabra que Él no acepta cohecho, no acepta soborno. Por eso dice el libro del profeta Ezequiel. Vamos ahora a todos aquellos que dicen este dicho. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Pues ya no se dirá más este refrán en esta tierra, sino que el alma que pecare, esa morirá. Pero si se arrepintiere y se volviere de sus malos caminos, encontrará misericordia, dice el Señor, mi amado hermano y amigo. Arrepiéntete de la vida que estás llevando. Arrepiéntete, mi amado hermano y amigo. Tú que estás en los caminos del Señor y quieres engañarlo. Déjame decirte que a Dios no lo engañas. Al pastor, a tu líder puedes engañarlo, pero a Dios no lo engañarás nunca, mi amado hermano y amigo. Muchas de las ovejas se van de las congregaciones porque ponen su mirada en el pastor, porque creyéndose mayores que el pastor, le señalan sus faltas.
Pero déjame decirte que los pastores son un grado más alto que las ovejas y ellos tienen quien los juzgue, y ese que los juzga es Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de los señores. Tú solo ora por ellos. No los juzgues, pero si te han puesto Dios como profeta para que anuncies el castigo, ve y sabiamente habla con tu pastor. Pero muchos se van de las iglesias porque se creen superior al diácono, superior a los pastores, superior a su líder, y desobedecen el liderazgo que Dios ha puesto en cada hombre y en cada mujer. No hubiera necesidad de pastorados femeninos, pero por la falta de hombría de muchos siervos, Dios ha levantado esos ministerios para avergonzar a los hombres. Es por eso que usted oye decir la pastora fulana de tal, pero no es el título el que hace siervo de Dios a las personas, sino que es su entrega al Señor. Títulos pueden haber muchos como los dan en las universidades, que con un cartón ya se sienten superiores a todos. El verdadero siervo de Dios es aquel que está orando y clamando por sus ovejas, que está entregando su vida al servicio de Dios. Pero aquellos que se comportan como viles son lobos rapaces disfrazados de corderos. Solo sirven para devorar las almas, para entregarlas al pecado, a la concupiscencia de sus corazones. Pero Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento porque no quiere que nadie perezca, y de ahí no se salva ningún líder, ningún pastor, ningún profeta, ningún llamado apóstol en estos días. Todos debemos de rendir cuentas delante de nuestro amado y poderoso Dios. Mas el justo por su fe vivirá, pero si retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor. Así que piensa, mi amado hermano y amigo, cómo estás viviendo tu vida delante del Señor, porque Dios no tomará por inocente al culpable. Amén. Sino que todos rendiremos cuentas delante del tribunal de Cristo, unos por voluntad y otros obligados. Pero vivo yo, dice el Señor, que en aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Lo haces voluntariamente o lo haces obligado en aquel día para recibir tu recompensa? Y óyeme, Apocalipsis capítulo 3. Verso 11 dice: vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Verso 12. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Daniel capítulo 12, verso 10.
Muchos serán purificados, dice, blanqueados y probados. Los impíos seguirán haciendo el mal, ninguno de ellos comprenderá nada, solo los entendidos comprenderán. Solo los entendidos comprenderán y dichosos. Mi amado hermano y amigo, ¿qué más te puedo decir de parte de Dios en esta noche? No fueron mis palabras, fue lo que el Señor me hacía ver. Pero aún falta en la iglesia y en sus miembros, en los líderes, el sometimiento a Dios para que Dios les revele cuál camino, por cuál sendero deben de llevar a su pueblo, no haciéndolos errar equivocadamente creyendo que van a ser salvos con solo dar su dinero, con solo trasquilarlos. No, mi amado hermano y amigo. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquel pastor que no da la vida por su oveja, ese no es el buen pastor. Dice la palabra del Señor, también, mi amado hermano y amigo, que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no escatimó su posición ni su propia vida como algo a que aferrarse, sino que por amor a su iglesia se entregó a la muerte y muerte de cruz para rescatarlos de la condenación. Imagínate. Y nosotros nos llamamos cristianos, y la palabra cristiano significa Cristo pequeño o seguidores de Cristo. Y no somos pero ni siquiera uno de sus pasos del Señor Jesús. Solo los entendidos comprenderán, muchos serán purificados, blanqueados y probados. Los impíos seguirán haciendo el mal, ninguno de ellos comprenderá nada. Solo verán la venida del Hijo del Hombre en las nubes y no sabrán que Jesucristo ya volvió por su iglesia. Creerán que es un eclipse, que es una sombra, nada más una nube y que ya se va a terminar. Pero muchos que han puesto su esperanza, su confianza en las cosas terrenales, que no se encargaron de limpiar sus vestiduras con la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, van a empezar a llorar, y ahí será el lloro y el crujir de dientes para muchos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, dice Apocalipsis. Retén lo que tienes. Si tienes esa poca fe todavía como un grano de mostaza, reténla. Si tienes ese primer amor, reténlo. No dejes que te lo quiten. Sé de los que se salvan y no de los que se condenan. Si tú te encargas de leer la palabra de Dios, de orar a tu Señor, de clamarle a Él con temor y con temblor, sabrás y escucharás la voz del buen pastor. Si no, serás engañado y arrastrado a la condenación por aquellos malos pastores que solo se ocuparon de su vida personal y se olvidaron de que las almas no eran de Él, sino que de Dios, y por cada una de esas almas perdidas, Dios le pedirá cuentas, como me pedirá cuentas a mí también, si no te digo lo que Él me mandó a decirte. En una parte de mi testimonio les cuento la visión que tuve, por la cual recibí con agrado el poder participar en este ministerio para poder hablar de la palabra del Señor. Me dijo el Señor: por tu incredulidad te quedaste, pero es necesario que te quedes para que le adviertas, para que le digas a la gente que yo soy real y verdadero y que vengo pronto. Por todo
todos lados el pueblo de Dios ha sido apercibido de que Jesucristo viene por su iglesia, pero a muchos se les hacen oídos sordos. Por un lado les entra y por el otro lado les sale la palabra de Dios diciendo: Dios no castiga porque Dios es amor. Si Dios fuera un Dios bueno, ¿por qué permite tanta guerra? ¿Por qué permite tanta injusticia? Pero Jesucristo dijo: y oirán de guerras y rumores de guerras. Esto que está aconteciendo es un rumor de guerra, porque los países poderosos no quieren confrontar a esa nación. Es un rumor nada más. Una guerra establecido. Ya hubieron dos: la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde todos perdieron y nadie ganó nada. Solo es el principio de dolores, mi amado hermano y amigo. Mas no te equivoques, Jesús no tarda en venir como muchos lo tienen por tardanza, sino que no queriendo que nadie perezca, sino que todos nos volvamos al arrepentimiento. Mira el amor de Dios, mira la misericordia de Dios, no quiere que nadie perezca. Y muchos van como ovejas ciegas y sordas al matadero. Las llevan cargadas, pero no porque estén bien gordas para el sacrificio, no, las llevan cargadas porque cojean de una pata por sus pecados, por sus mentiras, por sus hechicerías, por sus blasfemias. Porque se han vuelto idólatras. Y toda idolatría es condenada desde un principio de la creación. Porque Dios no comparte su gloria con los ídolos. Dios es único y hay que adorarlo en espíritu y en verdad, con temblor y temor, mi amado hermano y amigo. Honra a Dios sobre todas las cosas. Honra a Dios, pero también honra a tu padre y a tu madre, tu hijo. Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien y tus largos días sean así de largos sobre la faz de la tierra. Padres, esposos, dice el apóstol Pedro, amad a vuestras mujeres como a vaso frágil, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, ni los volváis a ira, sino educadlos sabiamente, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amaos los unos a los otros. Pero hoy en estos tiempos han confundido ese mandamiento de amarnos los unos a los otros con matarse los unos a los otros. En una guerra no hay ganadores, sino solo perdedores. Y muchos pueblos justifican la guerra para decir que traen la paz. Pero ¿cuál paz? La paz que ellos imponen a base de fuerza. Y esos conceptos los trasladan a la iglesia. Y no tiene nada que ver el mundo con lo material, con el mundo espiritual, mi amado hermano y amigo. Porque lo espiritual no es comida ni bebida. Por eso se llama espiritual. Espero, mi amado hermano y amigo, que no haya confrontado tu pensamiento y que no te haya caído mal esto que hoy te he dicho. Pero una voz me dijo que así estaba la iglesia. En estos tiempos se ocupaban de lo material, sus líderes, sus pastores se preocupaban por lo material y se olvidaban de lo espiritual, de buscar a Dios, de enseñarles el camino correcto a sus ovejas. Y si por esto no me dejan seguir predicando, mi amado hermano y amigo, pero yo cumplo con decir lo que Dios me ha mandado a decirles. Dios les bendiga grandemente y espero que ustedes sigan la voz de Dios, la voz de su buen pastor, aquel que dio su vida por sus ovejas.
Dios les bendiga grandemente en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús se los deseo que sean prosperados y benditos en todo lo que hagan.